Uno de los grandes clásicos, de las grandes preguntas por excelencia, o más bien peticiones que recibo muy a menudo en el canal. Anda, dale una revisada a mi página y me cuentas qué es lo que puedo mejorar para conseguir más ventas y tal. Yo no puedo ir página por página supervisando aquí gratuitamente qué es lo que cada quien tiene que hacer o hacer una analítica y hacer toda una auditoría. Otra de las preguntas clásicas, ¿cuáles son los mejores módulos que me recomiendas para mi tienda online? O ¿cuáles son los mejores módulos para optimización de conversiones? Pues vamos a verlo en este vídeo, sin ir más lejos. Vaya a ver ya no solo módulos, sino qué estrategias, qué elementos de base son los que están jugando a la hora de cerrar una venta y que tenéis que tener en cuenta. Bien, el clásico, tengo aquí a mi derecha la chuleta por si no se nota. El clásico es, ¿cómo consigo vender más? Tendríamos dos grandes opciones, hay más alternativas, pero hay dos grandes grupos. Una es conseguir más tráfico a tu tienda online y la otra es conseguir más conversiones. De cajón, o sea, si estás vendiendo, no sé, por decir 100.000 euros al mes, por decir algo, con 100.000 visitantes al mes, una de las formas de conseguir más ventas es conseguir más de 100.000 personas que entren a visitar a tu tienda al mes. Pero la opción 2 es no tener que invertir en traer más tráfico, sino invertir en conseguir más conversiones. Esta es mi favorita, por muchas razones, entre otras porque con menos recursos se pueden conseguir muchos mayores resultados, y ya no solo a nivel de resultados, sino que a la experiencia de usuario, la relación que estamos teniendo con el cliente cuando preparamos una tienda optimizada es mucho más amigable, mucho más llevadera, inspira mucha más confianza, y ya me estoy adelantando, ya estoy dando parte de la clase. Bueno, pues voy a aprovechar y voy a recuperar una presentación que tengo por aquí, que en su día a día en el primer PrestaShop Day que hubo en Madrid, allá por el año 2016, ya ni me acordaba cuándo fue, pero aquí tengo la fecha. Entonces he recuperado algunas de las diapositivas que hice en aquella presentación. De hecho, aquel taller fue muy largo, este no va a ser un taller siquiera, va a ser una presentación muy breve, en la que vaya a entender la base de la teoría que está detrás de la optimización de conversiones, y en la segunda parte del vídeo, abajo voy a dejar los capítulos de todas formas, por si quieres ir al grano, en la segunda parte del vídeo voy a ir enseñándote una sorpresa que hemos preparado con Sanitú, un paquete, ya me estoy adelantando otra vez, y iremos desglosando cada una de esas soluciones, ¿vale? Entonces, ¿cómo optimizar las conversiones de tu tienda en línea? No estoy acostumbrado a utilizar el PDF aquí. Lo primero y más sencillito de todo, ponte en la piel de tu cliente. Hay muchas cosas que me vaya a decir, Dan, es que es de cajón. Sí, pero es que os parecerá ridícula la cantidad de veces que uno como vendedor o uno como propietario de una tienda, como está atendiendo 1000 cosas, se le pasan otras que son ridículas y que impiden que el usuario tenga una experiencia agradable, que hacen más bien al contrario, ¿no? Que comprar en la tienda sea dificultoso. Por lo tanto, se deciden a no comprar o hacerlo en la competencia, en otros proveedores. Entonces, sí, usa el sentido común y crea una web en la que a ti te gustaría comprar. Es tan sencillo como eso. Efectivamente, luego tendremos que trabajar, y trabajar no es solo, venga, me pongo delante del ordenador y lo aplico dentro del PrestaShop, sino que tenemos que tener, como siempre digo, clarísima la estrategia, esa vista de vuelo de águila, en la que supervisamos tanto las cosas al detalle como en conjunto, y entonces las aplicamos cuando las tenemos súper claras. Sabéis que esto es el pan nuestro de cada día, que aplicamos en este canal, que aplicamos en mi método, en el curso de e-commerce by yourself, todo. Primero estrategia, primero tener las cosas claras y luego ponernos a trabajar. Así que ahí vamos. Vale, para aquellos y aquellas que seáis nuevos y no sepáis lo que son las conversiones, porque optimización de conversiones o CRO no es lo mismo que el SEO. SEO también tiene optimización, la palabra optimización dentro de las siglas, pero no es lo mismo. CRO es Conversion Rate Optimization, o sea, optimización del porcentaje de conversiones, es que lo dice la traducción, y SEO es Search Engine Optimization, o sea, optimización para motores de búsqueda, para Google, por ejemplo. Entonces no es lo mismo, el SEO está dedicado a atraer más tráfico de forma natural, y el CRO está dedicado a convertir ese tráfico en cliente de forma natural. Así que, ahí vamos. Para distinguir dos grandes grupos, en el primero no voy a profundizar, los dos grandes grupos de conversiones que podríamos considerar dentro de una web o dentro de una tienda online, en este caso, serían leads y ventas. Los leads son los suscriptores, son aquellas personas que conseguimos que nos dejen su email en el típico formulario de newsletter o de recibe algo a cambio de dejarme tu email. Esto es algo que se aplica muchísimo en
en páginas tipo blog, o tipo corporativa, o tipo talleres, tipo conferencias, no es algo a lo que se le preste tantísima prioridad o tantísima atención, grosso modo, en las tiendas online, aunque bueno, obviamente una buena tienda online tiene detrás su estrategia de email marketing, en la cual la captación de lead es el primer paso. O sea, si no tienes un formulario de newsletter en tu tienda online, ya estás tardando en ponerlo, pero esto tiene su ciencia detrás también. No me voy a meter en esto ahora. Si queréis que lo hagamos, por cierto, me podéis dejar un comentario con las peticiones, ¿vale? Ya sabéis que os voy leyendo, os voy respondiendo, y si veo que varias personas se interesan en un tema, hago el vídeo. Entonces nos vamos a enfocar en este caso en ventas y clientes, porque las herramientas de las que os voy a hablar en la segunda parte del vídeo se enfocan directamente en cómo cerrar esas ventas antes. Tengo por aquí a mis 2 gatitos dando una vuelta. Todo bien, todo en orden, todo bien, todo en popa. Ese Ajax. Bien, entonces, para conseguir una venta, cuando entra un visitante por primera vez en nuestra tienda en línea, es más difícil, digamos que la barrera está más alta, el porcentaje de conversión a venta es más bajo de lo que es de captación a newsletter si la newsletter está bien planteada, pero pues al ser un resultado inmediato, digamos que al final ese es el último resultado que queremos. O sea, un suscriptor, si al final a largo plazo no se convierte en cliente, no nos sirve de nada, diríamos, bueno, no nos sirve de nada. Al final, o sea, el objetivo último que perseguimos es la venta, por eso me voy a enfocar en clientes. Y bueno, por hacer el número, aunque este estudio es un poco antiguo y no he revisado últimamente, el e-commerce ha crecido mucho desde que hice este análisis, pero bueno, grosso modo tampoco es que las cosas cambien tantísimo, quién sabe, quizá la pandemia sí la ha cambiado. Anteriormente un e-commerce tenía entre un 1% y un 2% de ventas, como mucho. El 2% digamos que es un porcentaje bastante potente. Si tu tienda online tiene un 2% de ventas, considérate muy afortunada o muy afortunado. Obviamente siempre podemos hacer trabajo para mejorarlo, pero quiere decir que las cosas están bastante bien encaminadas. Y, como decía, la newsletter suele ser otra historia, el rango es bastante más amplio, pero es que no me quiero enfocar aquí. Así que vamos a ver cómo incrementar el porcentaje de ventas. Podemos subir del 2 al 3, del 3 al 4, va a depender de muchos factores, ¿vale? Yo no me quiero pillar los dedos en este vídeo y decirte, es que si aplicas lo que te voy a decir aquí, o si pones estas herramientas vas a conseguir tanto. Depende de 1000 factores, pero de que va a mejorar, seguro, si lo aplicas bien, por supuesto. Entonces, tengamos muy claro que los módulos no son varitas mágicas, ¿vale? Son herramientas, son un medio. La psicología de ventas es lo que tienes que tener bien claro. O sea, tu estrategia de ventas que vas a aplicar es lo que tienes que conocer a fondo antes de poner un módulo. No tiene sentido que pongas un módulo si no sabes lo que vas a hacer con él, si no sabes hacia dónde vas a orientar a tu público, qué acciones le vas a pedir. Y recuerda esta palabra que te acabo de decir, acciones. Uno de los términos clave en conversiones es call to action, que es llamada a la acción. Y esa es uno de los botones que hace que la persona cierre la compra, ¿no? Pero bueno, en esa terminología entraríamos en otro momento. Así que si quieres saber cuáles son mis herramientas o mis módulos favoritos para hacer Conversion Rate Optimization en PrestaShop, o CRO, u optimización de conversiones en PrestaShop, después lo vemos. Vamos a seguir con un poquito de teoría. Hay un tipo al que yo seguía antes de que se hiciera famoso, que es Jürgen Klarik, que tenía su famoso libro de Véndele a la mente y no a la gente. Y bueno, dio muchas conferencias, ha creado más libros, está vía Lava y detrás. X. Me quedé con una de las frases, me quedé con muchas, pero hay una frase que me gusta destacar. Y él mencionaba en una conferencia, decía, a los compradores no les gusta comprar, les gusta comprar, no que nosotros les vendamos. O sea, nos gusta cuando somos compradores, si nos ponemos en la piel de comprador, nos gusta sentirnos libres, no que nos estén presionando. Para ejemplo práctico, sin ir más lejos, cuando uno entra a una tienda de ropa y está la señorita o el señorito de turno preguntándote, ¿puedo ayudarle en algo? Y ahí viene encimoso. Igual hay gente a la que le gusta. A mí no, a mí me repele y me voy. De hecho, es más, no entro a las tiendas por eso, porque no quiero que me pregunten. Yo desde fuera veo y echo un vistazo. Si algo me gusta, ahí voy, lo compro, y si no, me voy. O sea, paso por la puerta y largo, ¿no? ¿Por qué? Porque no siento esa libertad de que me permitan
observar y validar por mí mismo y filtrar y hacer una búsqueda y estoy usando palabras que podrían ser equivalentes a un e-commerce. Obviamente para gustos los colores, personalidades hay muchísimas y hay gente que prefiere que le acompañen o hay gente que preferirá ir a preguntar directamente, oye, busco esto, esto, aquello que tienes, enséñamelo, ¿no? Pero eso es diferente a que uno, como vendedor, de antemano de por hecho, que tiene que forzar la venta en el cliente o casi que llevarlo de la manita. Sí, pero no, esto hay que hacerlo muy sutil, o sea, aquí la esencia, y espero darme a entender bien, es que la persona, el comprador, se sienta súper libre en todo el proceso. Si quiere ser guiado, adelante. Y si nosotros le tenemos que guiar para cerrar la venta, porque obviamente a lo mejor el abanico de posibilidades es muy amplio o hay muchas preguntas frecuentes que podemos medio deducir y a lo mejor no se atreve a decir del todo, ahí es donde nosotros tenemos que ser finos, pero sin parecer que le estamos intentando vender. O sea, es más, yo creo que lo suyo sería hacer, por explicarlo bien, o sea, confluir en ese proceso natural que va a suceder si la persona encuentra en la tienda lo que nosotros, si la persona encuentra en la tienda, o sea, si nosotros le ofrecemos en la tienda lo que esa persona viene buscando. Esa es la esencia. Identificar que la persona que está visitando la tienda, y esto aplica a tiendas físicas y a tiendas en línea, identificar que lo que está buscando lo tenemos para ofrecérselo. Si no, no se va a ir contenta. Si no lo tenemos, obviamente, pues no pasa nada, lo buscará en otro sitio y no hemos perdido nada. Pero es que si le vendemos algo que no quiere, tampoco se va a quedar contenta. Porque le habremos hecho seguramente una promesa que no es lo que esa persona está queriendo en base a resultados o en base a necesidades o lo que sea, ¿no? Entonces, para mí, cerrar una venta es, a lo largo de los años, se ha hecho tan sencillo como identificar qué está buscando el cliente, si yo lo tengo para ofrecérselo o no, si es la mejor opción que hay en el mercado para él o a lo mejor hay otras mejores, y obviamente si a mí me interesa que esa persona sea mi cliente, por las razones que sean, y ya, o sea, que hace check en todas las casillas, perfecto, le guiamos hacia la venta. Que no, dejemos que las cosas fluyan. Básicamente es esto, y lo insisto porque luego todavía en pleno 2022 me sigo encontrando tiendas que tienen anuncios fosforito en plan de porque te vamos a ayudar, y es como, relájate tantito, un poquito de humildad nunca viene mal, ¿no? No voy a entrar muy a profundidad, pero esto sí es cierto. Estas 4 leyes son las que rigen el uso de Internet y a día de hoy más todavía porque la competencia que hay es mucho más feroz que cuando yo saqué esta presentación en el 2016, que de esto hace ya 6 años, del 16 al 22 van 6 años. Y como sabéis, en estos 6 años, sobre todo en los 2 últimos, el e-commerce ha crecido muchísimo a marchas forzadas porque la situación exterior nos ha obligado. Entonces, como tenemos como compradores tantísima oferta a nuestro alcance, y además la tenemos al alcance de la mano del móvil, ya ni siquiera es en el ordenador sino en el móvil, estamos en el baño o estamos en la estación del autobús o en la parada del metro y estamos viendo qué posibilidades tenemos para comprar aquello que necesitamos o para resolver algo que estamos buscando. Entonces tiene que ser algo inmediato lo que ofrezcamos, ¿vale? Lo que ofrezcamos no, estoy refiriendo al uso de la página. Ahora me traslado al uso de nuestra página. ¿Cómo tenemos que hacer que sea si queremos que la persona sea susceptible de terminar comprando? Pues que le sea rápida de utilizar, o sea, que valoremos el tiempo del cliente, que no le saturemos con tengo esto y tengo aquello y tengo tal y tengo cual, que por cierto me estoy acordando de un vídeo muy bueno con respecto a esto, pero no quiero irme por la rama, es un chistazo de Google de hace tiempo. Entonces, bueno, ten en cuenta que la gente busca algo inmediato. De hecho, recuerda tú mismo o tú misma, cuando buscas algo en internet, cuando estás haciendo comparativas entre varias tiendas, ¿cuántos segundos pasas en una página antes de cerrar la pestaña, o antes de pasar a otra, o antes de hacer clic en algo? No suelen ser muchos, salvo que seas una persona que te guste leer, te guste ver las cosas despacio, pero esto ya no es lo común es que las personas estamos súper saturadas de contenidos que nos disparan la mente continuamente. Pensemos por ejemplo en TikTok, vale, no es tienda online, pero lo que voy es herramientas aplicaciones del tipo TikTok o Instagram, por ejemplo, o Facebook, da igual, nos han reeducado o maleducado el cerebro a hacer cosas muy rápidas, a buscar esa adrenalina, bueno, no es adrenalina, son otras cosas que genera el cerebro, que luego nunca me acuerdo de los nombres,
pero que nos está generando esa necesidad de cambio continuo, de dame algo nuevo, dame más, y quiero más, y esto no me basta, y ¿qué más tiene? Entonces, si no somos capaces de captar la atención de manera inmediata, casi podemos dar por seguro que hemos perdido al cliente, salvo que seamos el único que le ofrezca lo que está buscando. Cosa que, bueno, suele ser pocos sectores en los que eso sucede, ¿no? Punto 2, por supuesto, que sea una página cómoda y fácil de usar. Esto va muy de la mano de lo anterior. Si la gente pierde el tiempo, se desespera, y por mucho que tenga lo que está buscando, probablemente se va a rebotar y va a cerrar la página de puro cabreo. O por lo menos los españoles somos muy así. El punto 3, ten en cuenta que esto depende, ¿vale?, de cada país o de cada persona, pero todavía, incluso a día de hoy, hay mucha desconfianza a comprar en línea, y con razón, porque hay mucha estafa, hay mucho... Es que me estoy acordando de una experiencia que tuve yo, sin ir más lejos, hace 2 meses. Compré en una tienda online que incluía la plataforma de pago de Mercado Libre, o sea, Mercado Pago, oficial. Accedí con mi cuenta de Mercado Pago y resultó ser una estafa. Y la razón por la que yo confié en ese pago fue casi exclusivamente, mi intuición me decía que no lo hiciera, casi exclusivamente fue el hecho de que estaba Mercado Pago integrado. Entonces, ¿por qué digo esto? He hecho un KitKat antes de ir al grano. Porque si uno no confía en la sensación que le está generando una cierta página, ya sea por la imagen, por los textos, por el equilibrio, la limpieza, o sea, en general la energía que te transmite esa página, o el mensaje que te está transmitiendo esa página, si por lo que sea te genera desconfianza, no compras. O sea, por más que aparentemente sea el producto más bonito del mercado y sea lo que estás buscando, si algo te huele a chamusquina, no compras. Entonces, ese es uno de los factores que tienes que tener en cuenta a la hora de tú vender. Por eso, aunque yo hablo mucho del mejor hecho que perfecto, de hagamos la web mínima viable, hay que tener en cuenta que ese proceso de mínimo viable tiene que durar el menor tiempo posible, porque luego los compradores somos exigentes, queremos que a nivel legal todo esté correcto, a nivel pagos todo esté correcto, a nivel entrega también, disculpadme. Es que tengo una ratilla, o sea, un gato chiquitito, que recogí de la calle hace una semana, que estaba haciendo ruido y pensé que se estaba haciendo del baño, pero no, estaba bebiendo agua y le había cerrado la puerta del baño. Perdona, continúo por donde iba. El tema de la confianza. Vale. Tengamos en cuenta que una página web es un entorno muy limitado en el que los sentidos que juegan aparentemente solo son uno, que es la vista. Como mucho, si tenemos un vídeo para mostrar el producto, tendremos vista y oído, pero nos falta el tacto, nos falta el olfato y nos falta el otro, que ahora no me acuerdo cuál es. El gusto, sí, claro. Dan, por favor. La primaria. Entonces, hay una cuestión aquí detrás, en la que profundicé en su día, en la masterclass que dimos en el PrestaShop Day, de cómo juegan los sentidos en las decisiones de compra de los compradores, valga la redundancia. Podéis veros las conferencias de Jürgen Klarik, de hecho, voy a tratar de ponerla, sí, la voy a poner en la descripción, aquella conferencia de Jürgen Klarik en la que desglosa todo este tema de los sentidos, y cómo hay tanto subconsciente detrás de un mensaje de venta, jugando. Así que bueno, punto cuarto, la pereza. Este va de la mano del segundo, de la comodidad y la facilidad. Salvo que uno esté necesitando algo muchísimo, si en la tienda en la que está leyendo o pretendiendo comprar se le hace difícil el proceso de compra, es muy fácil que cierre esa página y no compre. Y qué pena sería si esa tienda fuera la nuestra propia. Así que tengámoslo en cuenta, que a día de hoy son pocas las personas que se toman la molestia de dedicarle mucho tiempo a una búsqueda, a un registro, a un voy a pagar con tarjeta y tengo que verificar y ahora me mandan un código y ahora pito y flauta. Tened en cuenta que la gente somos súper perezosos y cada vez más, porque además necesitamos guardar energía mental, ¿vale? Esto es un tema que está súper estudiado ya con internet. Así que estos son los 4 factores teóricos y psicológicos que están detrás de la venta. Ya me voy aproximando a la parte de las herramientas. ¿Qué herramientas vamos a usar para en PrestaShop facilitar o resolver todo esto? Bien, recordando siempre que menos es más, ahora después veremos por qué, pero no os estoy descubriendo nada nuevo.
A nivel gráfico, el Conversion Rate Optimization o la optimización de conversiones es como en el e-commerce, en concreto dentro del e-commerce, yo lo visualizo como un embudo invertido. Realmente el checkout, bueno, invertido no, más bien fijo, diría que fijo, porque las páginas por las que el usuario pasa, o sea, el recorrido que el usuario hace, es siempre el mismo, o más bien partes del mismo. No siempre un usuario entra a la página de inicio, a lo mejor por lo que sea, llega directo a la página de producto que la ha encontrado en la búsqueda de Google, puede ser, o directo en la página de filtrado de categoría, de marca o de lo que sea, o porque tenía una campaña activa en redes y a través de ahí ha entrado directo a producto o directo a filtro, vale. Pero prácticamente son las mismas páginas. Inicio, categoría o marcas o poco más, producto y checkout. Ya está, por eso he tomado este gráfico de 4 pasos. No se muerden los cables, chiquito. Ven aquí, te vamos a presentar a la audiencia. ¿Qué os parece la cosita? Que por cierto, si alguien está en La Paz, México, y le encantan y le ame a los gatos de verdad, no me lo puedo quedar. Tico tiene mucho celo, se me va de casa. ¿Puedes jugar en otro sitio? Ahí tienes tu plumita en la boca. Anda, aquí. Que le encanta morder los cables, para variar. Entonces, de por sí son pocos pasos, digamos, son pocas páginas, pero no quiere decir que ya porque sean pocas esté simplificado el proceso. Muchas veces la propia página de producto o la propia página de inicio está muy saturada, o la página de categoría o la página de filtrado no está optimizada. Esto va de la mano de las herramientas que os voy a dar en breve. Así que los 4 pilares, ahora sí, teóricos, que conforman la optimización de conversiones dentro de una página, en los cuales nos vamos a enfocar en 2 a continuación, son la arquitectura web, la sencillez o la usabilidad que puede tener esa página, la credibilidad que vamos a infundar en el usuario y el mensaje que vayan a transmitir los textos, que en este caso sería el copywriting, que es toda una ciencia en sí misma. Entonces, las herramientas en las que vamos a trabajar, las que os voy a presentar a continuación, que la mayoría no son nuevas, de hecho algunos habréis oído hablar de esos módulos hace tiempo, en lo que más se enfocan es en la arquitectura web y en la usabilidad. Y esto lo estoy comentando porque aunque los módulos no sean nuevos, mucha gente veo que no los valora lo suficiente porque no sabe, no es consciente de que todo esto está detrás. Entonces, cuando yo digo tal módulo de Sanitud me gusta mucho porque esto, porque aquello, porque es fácil de configurar, va mucho más allá de eso. Va más allá de que está permitiéndote montar una página que ya trae una estructura preparada para que el usuario se enfoque en aquello que tiene que comprar, ¿vale? Y le va a ser muy fácil de fluir hasta el proceso, hasta el cierre de la compra, ¿no? Más bien. Bueno, esto simplemente es para que veas cómo se solapan las 4 cosas a nivel conceptual, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí le he dado la vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué le di la vuelta a esto? Porque para mí, si tenemos que ir por orden a la hora de optimizar la tienda, si uno dice tengo poco tiempo o tengo el presupuesto limitado, ¿dónde me enfoco? Porque las tiendas son tan grandes que podríamos hacer siempre, optimización siempre, se podrían hacer 1000 cosas. Lo primero te diría, empieza por el final, empieza por el checkout. Sí, en el caso de las páginas web y de las tiendas en línea, hay que empezar por el final. ¿Por qué? Porque el checkout, bueno, el final del embudo, el cierre del embudo es el más estrechito. Es de cajón que si lo que queremos hacer es ampliar las ventas, tenemos que ensanchar esa salida del embudo. Y en este caso, en la tienda PrestaShop es un checkout, una página checkout. Así que lo primero que vamos a hacer es enfocarnos en mejorar el checkout. Para quien ya me conocéis, sabéis de qué módulo estoy hablando. Obviamente, del Easy Checkout ya me he adelantado, pero bueno. Que no únicamente, ¿eh? Hay más módulos de los que están en el plan de los 7 más 1, que los vamos a ver. Pero básicamente el Easy Checkout es por excelencia, para mí es un must, que cualquier usuario PrestaShop debería tener. Y me diréis, no, pues yo tengo One Page Checkout o el checkout de no sé qué. Puede ser válido, puede ser totalmente válido. No estoy, o sea, yo no soy quien para decir, no, es que tienes que poner este porque si no, no sirve. No. Pero sí te diré también que es cierto, bajo mi experiencia, todos los años que llevo con PrestaShop, que por cierto ya son más de 10, y voy a hacer una serie hablando de mis 10 años con PrestaShop, que la pondré por aquí cuando esté disponible. Son muchos años, entonces conozco bastante todos los checkouts y bueno, no es por alardear, porque no lo es,
pero el Easy Checkout lo diseñé yo en su momento basándonos en toda esta teoría y mucho más que hay detrás, muchísimo subconsciente y muchísima experiencia y mucho prueba-error, ¿no? Entonces, obviamente, el Easy Checkout, que ahora lo vende Sanitú, porque yo se lo cedí, bueno, hicimos un acuerdo, como te digo, salva muchas dificultades que tienen otros módulos que, aunque son clásicos, siguen fallando de ciertas cosas. El One Page Checkout estándar sigue teniendo sus puntos flacos, obviamente Easy Checkout tendrá los suyos, pero a diferencia, yo lo que veo es que Easy Checkout se sigue actualizando, se sigue compatibilizando, se sigue haciendo compatible con aquellos módulos que por lo que sea todavía no lo son. O sea, la lista de módulos compatibles es larguísima y eso luego lo veréis en la página de Easy Checkout. Podéis ir y hacer scroll hasta abajo a la parte de compatibilidades y vais a alucinar con la cantidad de cosas. O sea, porque al final Sanitú lo que quiere es una comunidad de usuarios a la que sea cómodo vender. Lo he dicho muchas veces, ¿no? Para mí los valores están muy alineados, más que los de la propia empresa PrestaShop, y son una empresa, valga la redundancia. Sanitú es una empresa que está más preocupada de que el usuario de PrestaShop le resulte fácil su uso que el propio PrestaShop. Y aquí me acabo de echar tierra encima. Me vale madre. Ya somos grandes y sabemos en qué terreno jugamos. Bien, segunda fase. Si ya has optimizado tu checkout y quieres ir a la siguiente fase, donde ampliar más las posibilidades de cerrar ventas, céntrate en la página de producto, en la vista o la ficha de producto. Aquí hay varios módulos que pueden ayudar, porque además secciones en la página de producto hay varias, y dependiendo de cuál sea tu producto tendrás más o menos tablas, más o menos elementos, más o menos secciones configurables. Así que es algo que hay que desmenuzar de personal, o sea, a medida, ¿no? ¿Que ya has terminado con la página de producto? Ok, entonces vete a optimizar la página de categoría. Para la página de categoría, bueno, categoría, branding, los más vendidos, los top sellers, las ofertas y todo eso prácticamente es casi la misma plantilla, el mismo TPL. O sea, la arquitectura del TPL es casi el mismo, salvo que lo configures diferente a propósito. Pero para esta página hay un módulo que es bestial, y además es de los que más se venden en Sanitú y con razón, que es el Easy Filter. Por cierto, de todos los módulos te dejo los enlaces debajo. Que por cierto, sabes que si utilizas los enlaces que dejo en la descripción, siempre son mis enlaces de afiliado. Si quieres puedes no usar el de afiliado, no pasa nada. Entonces, bueno, volviendo a lo que estábamos, me he adelantado con que el módulo Easy Filter es uno de los que desde ya te súper recomiendo. Que ya has terminado de optimizar la página de categoría o el tercer nivel, vete a la página de inicio y ahí necesitaríamos una auditoría de cada tienda para decirte lo que tienes que hacer. Pero bueno, sin ir más lejos, si por lo que sea estás en la situación, y aprovecho, de que tienes que cambiar de plantilla de una vez, porque tengas que actualizar, porque la plantilla esté mal, o porque todavía no has empezado y no sabes qué plantilla vas a utilizar, pero estás viendo este vídeo. Vale, desde ya, compra la plantilla Panda más Easy Builder, o si me estás viendo cuando ya ha salido la plantilla Easy Theme de Sanitú, dale a full. ¿Por qué? Porque, bueno, para mi experiencia, para mi gusto y por el soporte que hay y por un montón de beneficios, creo que es la plantilla o el conjunto de recursos, en el caso de plantilla más Easy Builder, perdón, de Panda más Easy Builder o Transformer más Easy Builder, es igual, es de los mejores recursos que hay para plasmar tu página de inicio como te dé la gana. Ya no solo como te dé la gana, sino como mejor convenga de cara a la optimización de conversiones, y al SEO y a todo. Esas herramientas te van a permitir combinar y jugar con una flexibilidad que no te dan otras plantillas y que no te da PrestaShop, ni mucho menos, ¿no? Me refiero al core de PrestaShop vacío, o sea, sin extras. Así que bueno, ya casi terminamos. Recuerda que cada clic es una criba, quiere decir que si cada vez que la persona tiene que hacer un clic para avanzar en el recorrido se encuentra con más clics y más clics y más clics y aquello se hace eterno, el embudo se va a alargar mucho, con lo cual llegar al final del proceso va a ser difícil. Así que recuerda intentar mantenerlo simple y cada fase lo más amplia, o sea, cómoda posible para el usuario. Después entraremos en detalles, ¿vale? De hecho, voy a sacar más vídeos. Esta es una presentación general, pero vienen varios vídeos después en los que nos vamos a centrar en los beneficios de cada uno de estos módulos y de estas herramientas que te voy a mencionar de optimización de conversiones para PrestaShop, ¿vale?
No me paro mucho más por aquí, porque esto es más temas de psicología. Si te interesan puedes pausar el vídeo, leerlo y luego sigues. Así que ahora sí, ahí vamos. Mi herramienta y módulos favoritos para hacer Conversion Rate Optimization. Ahora tienes una forma súper fácil de conseguirla, porque le dije a Johnny de Sanitú y le pedí que nos diera para la audiencia, que os compráis el paquete, una buena oferta. Y vais a ver que la oferta es nada menos que del 25%, o sea, de la cuarta parte. El paquete, me voy a adelantar, voy a hacer scroll, y vais a ver una página que ahora mismo está en modo borrador, pero cuando veáis este vídeo va a estar abierta, y va a estar diferente, y vais a poder comprar. Como veis, el precio del paquete, si no lo compraseis como paquete, sería $440. O sea, los 8 módulos, 7 más un módulo que hay aquí, tienen un costo de 440 en la tienda, o sea, en la web de Sanitú si los compráis sueltos. Pero si los compráis en paquete os ahorráis nada menos que 110, pasamos de 440 a 330. O sea, os están regalando 2 módulos así por la cara bonita. Así que yo te recomendaría de una vez, si vas a enfocarte en optimizar las conversiones de tu tienda, aunque no vayas obviamente a configurar todos los módulos a la vez, cómpralos de una vez, haz esa inversión, te vas a ahorrar muchísimo, y aparte es que ya que empiezas con uno sigues con los otros en carrerilla. En fin, y porque además probablemente en un futuro vayan a subir el costo, porque es brutal el soporte que están dando, siguen ampliando funcionalidades de todo, y no me extrañaría nada que el día de mañana suban el precio individual de cada módulo. Así que salvo que solo quieras 2 o 3, que bueno, pues también los puedes coger de por aquí abajo, o de aquí, da igual, les voy a dejar los enlaces de todo en la descripción. Salvo que solo quieras 2 o 3, te compensa de largo comprar el paquete de una vez. Por cierto, habrá otro paquete igual para SEO, para módulos optimizados para SEO, que son de Sanitú, y otro igual para temas de atributos y combinaciones, porque también hay una buena colección dentro de Sanitú de variantes a la hora de mostrar y facilitar la usabilidad al usuario, valga la redundancia, para aquellos productos que tenéis muchas combinaciones o que simplemente tenéis combinaciones y atributos y bueno, habéis jugado con aquello de diferentes maneras. A lo largo de los años Sanitú se fue desarrollando esos módulos, entonces también van a estar en paquete. De momento va a haber esos 3 paquetes, pero el primero que sale como tal es este de Conversion Rate Optimization, ¿vale? Entonces, bueno, me iba a ir a la página de Sanitú. Los módulos son básicamente el de Easy Checkout, el de Easy Filter, el de vídeos. Mira, el de Easy Checkout, no hagáis caso a lo que va a salir en la parte central, de hecho la voy a poner borrosa. El Easy Checkout, como decía, es el primero en el que hay que enfocarse, porque es la primera parte del embudo. La última fase del embudo, en la que la gente más se atasca, de hecho es donde más se abandona. Lo habréis visto en vuestras estadísticas, abandonos de carrito. ¿Qué porcentaje tenéis? Si tenéis un porcentaje alto de abandono de carrito, o sea, tenéis que meter un Easy Checkout, pero ya. No solo meter un Easy Checkout, sino supervisar la funcionalidad de PrestaShop, que tengáis todo bien, que los registros estén funcionando, que los transportistas estén funcionando correctamente, porque si no, no tiene ningún sentido, claro. Y entonces el Easy Filter, como mencionaba, es para la página de categoría. Si nos vamos a la página de productos, la presentación en vídeo de los productos está brutal, y este es un módulo que poca gente conoce. O sea, este módulo permite mostrar los vídeos dentro de la galería de imágenes de nuestro PrestaShop. Tengas o no tengas la plantilla Panda o la plantilla Transformer, no importa. Este módulo es, bueno, de hecho la mayoría de estos módulos son compatibles con cualquier plantilla, ¿vale? La inmensa mayoría. Si alguno no lo es, lo vamos a dejar puesto en la página de venta, aquí. Pero que yo recuerde lo son todos, el único que no lo es Easy Builder, que no está en este paquete, así que no te tienes que preocupar. Este también es para la página de producto y podría aplicar a la página de inicio, el de revisiones de Google, el Customer Reviews y Rich Snippets. Tiene algo de SEO, obviamente, pero es más para conversiones. ¿Cuáles son las ventas que se han hecho recientemente? Típico pop-up que dice, fulanito compró esta zapatilla hace 2 horas, te sale ahí. Menganito compró este pantalón hace 7 horas, entonces eso te dice que la página está viva. Si es la primera vez que como usuario entras a una tienda, el estar viendo esto te está indicando que hay más personas que están confiando en esa tienda. Y sabemos que este es uno de los factores a los que la gente le presta más atención. El saber que no soy el único pringao que va a comprar en una tienda que no conoce a nadie. No, o sea, tú no lo sabes porque obviamente no tienes acceso a Analytics como cliente, pero fíjate que hay
personas que ya están comprando, ¿vale? Y esto no es fake, esto es real, ¿eh? Este módulo es real. No es como otros que te los inventan. No. Así que si vendes bien, te interesa. El Advanced Sticky Buy Button. Por cierto, de todos estos módulos, que estoy pasando muy por encima, de algunos ya tengo vídeos desarrollados, algunos tutoriales, otras presentaciones, tours, muestras. Los voy dejando por aquí a medida que voy hablando, ¿vale? Si ves que saltan por aquí etiquetitas, pues clícale porque va sobre ese módulo en cuestión, ese vídeo que dejo en la etiquetita. Por ejemplo, sobre el Easy Checkout hay varios tutoriales, sobre el Easy Filter también. Sobre el Product Videos Module creo que tengo uno y si no lo tengo va a salir prontito. Del Advanced Sticky Buy Button también hay. Este Sticky Buy Button aplica obviamente, bueno, todos aplican tanto en vista de escritorio como en mobile, ¿vale? Que lo sepáis. ¿Cuánto queda para la entrega gratuita? Este es un módulo que, bueno, es más bien una funcionalidad que no todas las tiendas online utilizan, pero muchas sí. Y sabemos que el tema del envío gratuito es uno de los mejores ganchos para cerrar un carrito de compra. Así que es un módulo muy bueno para optimizar conversiones. Si en tu caso no lo consideras o no lo quieres considerar, no tienes que hacerlo. Tampoco es que este módulo sea tan costoso, o sea, dentro del paquete podríamos decir que es de los que va gratis. Vale, entonces si en tu caso no lo aplicas no pasa nada, lo puedes comprar y el día de mañana a lo mejor te tomas el tiempo, lo configuras y lo aplicas, ¿no? Y el botón rápido, ¿cómo es? Sí, vale, este lo que te permite es mostrar aquellos productos que tienen atributos, o sea, combinaciones, colores, tallas, etcétera, mostrarlos desde la página de inicio, desde cualquier listado de productos, ¿vale? Un slider o la página de categoría, marca, etcétera, los más vendidos, ofertas, para que desde allí las personas puedan ver que ya, o sea, puedan ver qué talla y qué colores hay, por ejemplo. Estoy hablando de talla y colores porque son los atributos más estándar, pero puede ser otro el caso. Entonces, esa es una de las preguntas clásicas de ¿y cómo sé que la persona va a saber que tengo tales colores y tal? Esto es algo que no trae el core de PrestaShop por defecto. Lo trae la plantilla Panda y la plantilla Transformer y este módulo en cuestión. Y probablemente lo traiga la plantilla EasyTheme cuando salga, ¿vale? Así que estos serían los 8 módulos que yo te recomiendo, que son mis favoritos, mi paquete favorito para optimizar conversiones en PrestaShop. ¿Se puede hacer más? Se puede hacer más, claro, puedes meter módulos de automatización, de evitar abandono de carrito, de estos que envían recordatorios. En este caso Sanitoo tiene uno. Si no recuerdo mal, yo he utilizado uno de Novant que me gusta mucho, pero bueno, hay más de una herramienta para esto, y en CodeCanyon también tiene que haber. Pero ya te digo, solamente con meter unos cuantos de estos, yo he visto subidas de estadísticas bastante bestias. Solo con el Easy Checkout puedes subir perfectamente y rápidamente un 30% más de conversiones. O sea, si te cerraba, no sé, a ver si hago el cálculo bien sobre la marcha. Imagina que tenías 10.000 visitantes al mes y estabas vendiendo, sí, 100. Vale, solamente con meter el Easy Checkout vas a conseguir 130 ventas. Ya no 100, sino 130, o sea, 30 ventas más de las que tenías antes. No es nada despreciable y es algo que puede empezar a ayudar a cambiar bastante tu presupuesto y, por supuesto, el futuro de tu empresa, ¿no? Eso solamente con el Easy Checkout, porque como digo es una de las secciones principales en las que hay que enfocarse, pero si trabajamos bien el Easy Filter, por ejemplo, facilitamos que la gente haga muy rápida la búsqueda y además suele ser un módulo muy llamativo. Te dejo el vídeo por aquí para que veas tanto el tour como el tutorial. Muy llamativo porque podemos configurarlo como queramos, hacerlo como era, desplegable a la izquierda, desplegable desde abajo, para móviles está integrado súper bien. Lo podemos poner en la sección central de la página de categoría o de otras páginas y además podemos crear varios filtros, no solamente uno, que es el que trae por defecto PrestaShop con el Faceted Module, el Faceted o navegación por faceta, sino que con Easy Filter podemos crear todos los filtros que queramos. O sea, de repente puedes decir, pues para esta marca que los productos tienen estas características voy a hacer este filtro. Si la gente entra en otra marca, pues que vean este otro filtro, o por categoría, o por grupo de productos. O sea, los puedes agrupar como quieras, y eso lo tienes en el vídeo que te dejo por aquí. Así que, solamente con el Easy Checkout podemos incrementar un 30% más de carritos cerrados que se habían quedado perdidos antes.
Solo con el Easy Filter podemos ayudar a la gente a ahorrar mucho tiempo. O sea, que si antes se iban de la página porque estaban 5 minutos intentando encontrar algo y no lo encontraban, después de implementar el Easy Filter y configurarlo bien, vamos a conseguir que esos 5 minutos probablemente se conviertan en un proceso de venta de 2, 2,5, que suele ser más o menos la media de una tienda optimizada. Solo con esos dos, ojo. Pero bueno, obviamente todos los que vienen detrás son finos filipinos. Ahí en ese rizar el rizo es donde está la gran diferencia. Así que todo suma y yo creo que ya, porque te iba a decir algo más, pero está haciendo mucho calor, yo pierdo la concentración y tampoco me quiero enrollar. Sí, simplemente recordarte que si no lo has hecho ya, suscríbete al canal porque vienen más vídeos con formación y recomendaciones y ofertas y muchas cosas y de hecho, bueno, si no me conoces, date un garbeo por mi canal, suscríbete, déjame un like si te ha gustado, si no también déjame preguntas, dame feedback, dime si estás utilizando alguno de estos módulos o no y cómo te va con él. Y por cierto, sí, todas las páginas te las dejo en la descripción. El primer enlace que te voy a dejar es obviamente este, para que puedas ir al grano y si quieres, si así lo deseas, comprar el paquete. Y lo que te iba a decir es que el próximo, no el próximo vídeo, sino que próximamente sacaré un vídeo equivalente a este, bueno, lo haré mejor, pero para SEO, ¿vale? De cuál es la selección del módulo SEO para PrestaShop, mi favorita. Pero bueno, también te adelanto que aunque estamos trabajando en una página como esta, hay una selección de módulos SEO en página de categoría aquí. Puedes ir y comprar uno por uno, si te corre mucha prisa. Si quieres esperar al paquete, suscríbete al canal, que en cuanto lo saquemos te vas a enterar y puedes sacar tu oferta.